tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en nuestra edición de día lunes de Nuevas Voces. Ustedes, como ya lo saben, siempre hiperconectada, muy temprano. No hemos tenido la dicha de tenerla aquí de cuerpo presente, pero siempre ha estado puntual nuestra querida Constanza Juve, ex convencional constituyente. Connie, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, por nuevamente por la invitación, y feliz de estar acá en Radio Agricultura puntualmente en Nuevas Voces este día lunes. Bueno, y como es habitual, se nos va a sumar en unos minutitos más Pancho Orrego y el diputado Cristian Araya. Estuvimos juntos en una actividad en la mañana del Instituto República, un seminario a propósito de los 50 años del 11 de septiembre, y parece que después se pasó a hacer actividad, digamos, de trabajo parlamentario, local, y se demora un poquito más de lo que esperaba en llegar, y suponemos que se va a sumar en algunos minutos. Pero nosotros vamos a partir conversando inmediatamente con la Connie, porque la verdad es que desde que nos despedimos el día viernes a las 2 de la tarde hasta ahora ha estado especialmente noticioso el fin de semana. Parece que todos los fines de semana nos enteramos de cosas, y el día viernes en la noche es el momento predilecto del gobierno para mandar esos bombazos, pedirle renuncia a personas relevantes, como lo hizo el día viernes en la tarde cuando le pidió la renuncia. El propio presidente de la República instruyó un sumario, además contra la subsecretaria, ¿cierto?, incompatible con su cargo, ya que habría entregado dineros de esa subsecretaría a una corporación en la que ella trabajó hace menos de 2 años. Esto llevó a que fuera el propio ministro de Justicia quien dijera que no había actuado correctamente. Incluso insinuó que deberían entregarse algunos cursos a aquellos funcionarios que ingresaban a la administración pública para evitar este tipo de situaciones. Ahí hay varias dudas que surgen. En primer lugar, ¿por qué la renuncia es efectiva desde hoy, si se le pidió el día viernes? ¿Por qué había que completar el 31 de julio? ¿Había que completarle el sueldo completo a la subsecretaria? ¿No querían que se fuera con la mitad del sueldo? ¿Era porque querían pagarle el PMG, digamos, para pagarle los bonos y que no se fuera sin bono? ¿Cuáles son las razones pequeñas que hay detrás de echarle el viernes y que se haga efectiva recién el lunes su renuncia? Y en segundo lugar, y más grave y más importante, ¿por qué el mismo ministro que nos hablaba de que se acababan las clases de ética para la corrupción de cuello y corbata, como dijo, ahora está pidiendo clases de administración pública para los funcionarios que hacen obras de corrupción, como lo que hemos visto en el gobierno a través de este caso de la Subsecretaría del Patrimonio? Ahora, rápidamente salió la Contraloría a decirle que le habían ofrecido cursos el año pasado a todos y cada uno de los funcionarios del gobierno, y ellos habían dicho que tenían problemas de agenda. La verdad es que el gobierno la hace de oro, tira el córner, cabecea, mete el gol, la hace toda contra él, como dijo el ex ministro de Sexpress, ¿cierto?, ayer en el Mercurio, el ex ministro de Sexpress y ex senador también, cuando sostuvo que parece que la mejor oposición está siendo el propio gobierno. ¿Cómo lo ves, mi querida Connie Juve? Sí, bueno, más que meter goles, yo creo que mete autogoles. Eso sí, mete no sé cuántos autogoles. A cada rato la pelota se devuelve de alguna forma, el arquero queda como a mitad de cancha y bueno, va el arquero a cabecear y finalmente le terminan metiendo no sé cuántos goles también de vuelta, o bien autogoles derechamente por parte del gobierno. A ver, yo creo que hay quizás dos análisis que me gustaría hacer de manera previa. La primera es que yo creo que el ministro de Justicia no ha sido ministro de Justicia en ningún momento. O sea, al final del día, el ministro Cordero ha ingresado al gobierno para ser el abogado del presidente, a propósito del tema de los indultos, y para ser el abogado del gobierno. Pero no es ministro de Justicia. Entonces, ese rol, ¿cierto?, de abogado del gobierno o de abogado del presidente no debiera ser el rol que le correspondería al ministro de Justicia. El ministro de Justicia tiene otros temas que tratar, proyectos de ley. Yo no sé tú, pero yo por lo menos no le he escuchado al ministro Cordero hablar de ningún proyecto de ley. Tema de gendarmería, tema de reinserción, tema de rehabilitación. Esos son temas que en el fondo ven los ministros de Justicia. Proyectos de ley en materia de tramitación, en materia de tribunales de justicia, modernización. Nada de eso le he escuchado al ministro Cordero, al menos desde que asume como ministro. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? El ministro ha terminado asumiendo un rol que no le corresponde, que es ser abogado del presidente o ser abogado del gobierno. Si fuera así, debiera estar contratado de otra forma, pero no cumpliendo el rol del ministro de Justicia. Lo segundo,
quizás una recomendación no solicitada por parte del ministro. Normalmente los abogados, cuando representan a sus clientes, intentan no ser ellos los protagonistas. o por lo menos las estrategias normalmente las tratan de plantear desde afuera, desde una segunda línea, no desde una primera línea. Eso en parte para proteger, ¿verdad?, a los clientes, y por otro lado también para evitar poder perjudicar al cliente. Y lo que yo creo que hoy día está haciendo el ministro Cordero es perjudicar al cliente. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando plantea esto de que en realidad, miren, hay casos de corrupción, se dice que se endurece el tono. A ver, no se trata de endurecer el tono el hecho de decir la verdad o el hecho de ser transparente. ¿Por qué? Porque en un inicio el gobierno planteaba de que esto eran errores, desprolijidades, errores administrativos. La propia ministra, todo a propósito de la subsecretaria de Cultura, sigue diciendo que es un error. Y se plantea ahora que son casos de corrupción. Bueno, pues eso todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo ha reconocido como tal, menos el propio gobierno. Entonces, primero ahí yo creo que hay un error del ministro en el hecho de tratar de liderar de alguna forma esta estrategia comunicacional, y que entre paréntesis le sale muy mal. Porque esto de los cursos de probidad, yo sencillamente lo encuentro vergonzoso, encuentro que es un insulto para las personas. Porque fíjate cómo se define probidad. Si uno va a la ley de probidad y transparencia, o sea, de probidad pública, ¿cierto? De la ley de probidad, que es distinta a la ley de transparencia y acceso a la información pública, define el principio de probidad de la función pública como observar una conducta, fíjate, funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular. Eso es probidad. Actuar de manera leal, actuar de manera honesta, actuar de manera de poner el interés general por sobre el particular. Y lo que ha ocurrido acá es todo lo contrario a esto, pero no se necesita un curso de probidad para saber esto. Tampoco se necesita, incluso ni siquiera se necesita experiencia. Mal, ¿cierto?, el gobierno de tener que nombrar a personas sin experiencia a girar cheques, pero más allá de eso, si vamos un poquitito más allá, esto se trata simplemente de personas deshonestas, porque el propio ministro ha reconocido que estos son casos de corrupción que vulneran la probidad, personas que no desempeñan de manera leal el cargo y personas que finalmente ponen su interés particular por sobre el general. Pero no se necesitan cursos de probidad para eso. Se necesita simplemente poner el interés general por sobre el particular y desempeñar de manera honesta y leal el cargo. Y hoy día lo que tenemos es un cúmulo de personas que han contravenido eso y que no han incurrido en errores o en inexperiencias como se intenta maquillar de una manera burda el lenguaje, sino que derechamente están incurriendo en hechos que son improbos, ¿verdad? O sea, que vulneran la probidad y que es altamente probable que en gran parte de esos casos existan hechos constitutivos de delito. Y finalmente, porque ahí veo que ya llegó aquí está con Cristian, simplemente con respecto a la subsecretaria de Cultura. Fíjate lo que se está diciendo acá. Se instruye un sumario. ¿Para qué se instruye un sumario respecto de ella? Si ya se va, si ya se fue, ¿no? El sumario debiera ser, me imagino, investigar los hechos, entonces, que dice que la implican a ella, ¿verdad? Pero lo que tú señalas, Jorge, en términos de que la renuncia se hace efectiva el lunes, yo no sé bien cuál es la razón de eso, pero eso también es una vergüenza, porque un subsecretario o un ministro, al momento en que pierde la confianza del presidente de la República, renuncia. Y la renuncia es inmediata. Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos no he visto ningún ministro que se le haya aceptado la renuncia, que vuelve a su oficina, claro, sigue trabajando. No, agarra sus cositas, las pone en una caja y se va en un vehículo particular normalmente. Así ¿cierto? Es. Porque ya no tiene derecho a usar ninguno de los, comillas, privilegios que están acordes al cargo, obviamente, precisamente porque perdió el cargo, y perdió el cargo porque pierde la confianza de quien lo nombra, que es el presidente de la República. Entonces, simplemente esto de la renuncia para hacerse efectiva el lunes, me da lo mismo cuál es la razón. No existe razón alguna como para poder saltarse esta norma básica, que es que los funcionarios de exclusiva confianza, cuando pierden la confianza del presidente de la República, dejan de ser autoridad. Sí, la verdad es que es una vergüenza esto de anunciarlo el viernes en la noche y que se haga efectivo a partir del lunes, ¿cierto? Y además se suma a otra de las polémicas del fin de semana, fue que el día sábado, ¿cierto?, la Contraloría declaró, ¿cierto?, se supo la noticia el día sábado que la Contraloría había declarado ilegales convenios por más de 13.000 millones de pesos. Y, entre otras cosas, habían 18 ONG investigadas y 8 eran de Antofagasta. Los nuevos antecedentes llevaron al ministro de Justicia a arremeter, dicen algunos, contra la Fundación Democracia Viva,
cuestionar la falta de criterio y además decir, ¿cierto?, que claramente ahora sí estamos hablando de corrupción, ahora estamos autorizados, porque ya el ministro de Justicia utilizó la palabra, pronunció, ¿cierto?, la palabra, así que ahora sí podemos decir que es corrupción. ¿Cómo lo ves, diputado? Aprovechamos de saludarlo, a ustedes ya lo habían escuchado, ¿cierto?, lo vieron aquí, acaba de sumarse también a nuestro panel nuestro querido diputado Cristian Araya. Muchas gracias. Un saludo, Jorge, saludo, Connie, a la distancia, los venía escuchando también en el auto, y solo una corrección en honor a la verdad. Después de una interesante charla en el Instituto República, encabezada por Alejandro San Francisco, a propósito de los 50 años del pronunciamiento militar, me arranqué unos minutos para ir a saludar a Carolina, mi hermana, y a José Ignacio, porque acaban de tener su segundo hijo. Lourdes, quien va a ser mi ahijada, así que me la ingenié para poder arrancarme unos minutitos para ir a conocer a mi ahijada. Le mando un abrazo, un beso gigante a la Caro y a Pepo, y también muy contento porque es mi ahijada, así que saludos para ella. Voy a ir a verle unos segunditos a esa gordita que acaba de nacer. Fabuloso. Y bueno, es lamentable que tengamos que cambiar drásticamente y hablar de algo que me imagino que no te va a dar tanta felicidad y tanta alegría como lo que estamos viendo de que hay 13.000 millones de pesos cuestionados por Contraloría. El 85% de los contratos, ¿cierto?, que revisó la Contraloría fueron objetados y declarados ilegales. Y eso dio pie para que el ministro de Justicia dijera que hechos como los de Democracia Viva ciertamente eran corrupción, pero estos 13.000 millones que había objetado la Contraloría no era tan terrible porque no se habían procesado, todavía era un control preventivo. Mira, aquí hay dos cosas. Lo primero, una cuestión que yo creo que al final es lo más relevante. ¿En qué está la Contraloría? Porque si no es a propósito de la Democracia Viva y todo el escándalo público y político que se ha generado en torno a estas entregas de recursos a fundaciones, la Contraloría no hubiese dicho nada. O sea, en un escenario distinto hubiesen pasado colado. Y ahí la pregunta es hacia atrás. ¿Cuántos recursos de todos los chilenos han sido traspasados a organizaciones no gubernamentales sin mayor revisión de parte de la Contraloría General de la República? Entonces, hoy la Contraloría se suma un poco a la ola, se trata de meter al carril, pero, a ver, aquí hay una institución responsable de fiscalizar el buen funcionamiento del aparato público, de los procedimientos, el protocolo, de resguardar el interés de todos los chilenos traducidos en ciertas normas de cómo se deben actuar. ¿Y qué pasó antes? Porque también ha salido a hablar a propósito de la corrupción en las municipalidades. Claro, salió, pero se salió ex post, no salió antes. Entonces, ¿la Contraloría es un ente que tiene que tener un rol preventivo o solo reacciona conforme a cuando son escándalos mediáticos? Esa es la primera pregunta. ¿En qué está la Contraloría General de la República? Desapareció Contralorito. O sea, Contralorito, un pajarraco que hacía ruido en redes sociales, muy simpático, muy taquilla, pero muy taquilla, muy simpático, pero de repente desapareció de redes sociales, cambió el gobierno, parece que ya no había que fiscalizar con tanto entusiasmo, no sé, el pajarraco estará en el fondo invernando probablemente. Debe tener un invierno muy largo. Estará en corpóreo. 4 años, es corpóreo. Pero hay alguno que pasó a trabajar directamente al gobierno, hay otros que en el fondo asumieron su misión ahí. Pero lo primero es el rol de la Contraloría, que ese yo creo que es un tema de Estado, porque esto no es izquierda y derecha, la Contraloría no puede ir cambiando su posición, su actuación, su proactividad en conformidad cambia el gobierno. Eso yo creo que es lo primero y muy preocupante. Lo segundo, ya estamos hablando de 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. Es una cifra escandalosa. La cantidad de cosas que se pueden hacer con esos recursos y que queden en cuestionamiento también es una cuestión muy grave. Luego, como bien decía la Connie hace algunos minutos, el rol del ministro de Justicia. Mira, el viernes, antes que se supiera esta noticia, estuvimos en un matinal, el Café Republicano, junto a José Antonio, y abordamos precisamente este rol que está asumiendo el ministro de Justicia, de ser el abogado defensor del gobierno. La ministra Vallejo, cuando la cosa se pone muy peleaguda, se pone media compleja, se echa para atrás, deja que otros hablen, ella cuidando también su imagen, porque ojo... Aunque no le fue bien ayer en la tele. Después, bueno, aquí también hay que abordarlo. Lo de ayer, en la noche, fue un disparate. Mi reconocimiento a Daniel Mansuy, porque logró evidenciar la incoherencia de la comunista vocera. Pero aquí el tema es, el ministro Cordero sale a defender lo indefendible, sale a buscar explicaciones jurídicas y después a decir, ¿sabes qué? Hay un problema de formación. Mire, ministro, la corrupción no es un problema de capacitación, es un problema moral, un problema ético y legal.
O sea, cuando se quieren chorear la plata, eso no le puede echar la culpa a que no sabía cómo hacerlo. Aquí esta cuestión es una cuestión muy profunda que exige responsabilidades tanto administrativas, políticas y también legales. Y eso el ministro no lo puede tratar de ocultar con este tipo de cosas. Sí, podemos abrirnos a la discusión, por ejemplo, de la figura de las oposiciones, y ahí tal vez la CONI me puede ayudar mucho más, que se realizan en otros países para poder acceder, ingresar al mundo público, que sean ciertos exámenes de conocimiento y no cualquiera puede trabajar en el aparato público. Eso me parece bien. Yo creo que subir el estándar, el nivel de formación de la gente que trabaja en el mundo público, yo creo que es algo muy positivo, pero la sinvergüenzura no la pueden tapar con ignorancia. Aquí, dolosamente, intencionadamente, hay quienes trataron de sacar recursos de todos los chilenos por medio de fundaciones para otros fines, ya sea político o incluso para lencería, que fue en el caso de Concepción. Bueno, y además digamos, de los problemas morales, cierto, éticos que hay detrás del robo, también hay un problema de ideología, ¿eh? O sea, aquí pareciera ser que hay cierta izquierda que cree que tiene todo el derecho de ir al Estado a robar a manos llenas y llevárselo para hacer proselitismo político, y que está bien y que corresponde, y encontraron una vía, que fue la vía de las fundaciones, para poder financiar cierto el trabajo de muchos. La justificación que da el Frente Manuel Rodríguez y el MIR, estos grupos terroristas, de asaltar bancos. ¿Ah? Claro. Era una recuperación de estos capitales. O sea, hablaban de asalto, hablaban de recuperación. Claro, en el fondo esto es un medio para un fin. Como supuestamente su fin revolucionario es bueno y algún día lo van a entender los chilenos, bueno, cualquier medio es justificable. Esa es la premisa, esa es la forma de actuar, y lo han hecho siempre, aquí y en todas partes del mundo. Si eso es lo que hay que entender. La izquierda no cambia en el tiempo ni cambia por ubicación. Geográfica. La misma historia, recuperar maderita. O sea, ¿te acordás de los audios? Oye, estamos un poquito pasados, vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con Connie Hue, Cristian Araya, y en una de esas se suma Pancho Rego en algún minuto. Vamos pronto, a ver si lo tenemos. Se viene pronto el candidato a secretario general de Renovación Nacional. Quédense que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, y aunque usted no lo crea, se acaba de sumar al panel el candidato del momento, don Pancho Rego, que nos honra con favorito de los niños de 31 minutos. No es lo mismo. ¿Cuál era esa Guaripolo? Oye, un saludo a la Conde de la distancia, Cristian. Doctor, muchas gracias por aceptarme esta demora en llegar al programa Nuevas Voces. Les pido disculpas por... Gracias a ti por privilegiarnos con tu presencia. Un honor. Qué lindo el doctor Jorge. Usted sabe que aprende, Tomás Bengolea, a tratar a tu invitado, aprende. Así se hace. Estamos conversando con Pancho Rego, Cristian Araya, Constanza Hue, pero antes de seguir en esta interesante conversación sobre las declaraciones del gobierno, queremos saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Bueno, estábamos conversando en el primer bloque, ¿cierto? Las declaraciones del ministro de Justicia, hablando abiertamente ya de corrupción al interior del gobierno. Con y matices. Sin duda que eso ha significado algunos comentarios, ¿cierto?, en contra, a propósito, ¿cierto?, de los durísimos epítetos que utilizó, porque ahora que el ministro, decíamos antes, ¿cierto?, ahora que el ministro dijo la palabra corrupción, entonces ya todos se sienten autorizados para ello. Pero cuando tiene cara de león, oreja de león, cola de león, ruge como león, es un león, pues, y evidentemente lo que estamos hablando aquí es un problema de corrupción brutal. ¿Cómo ves estas noticias que nos enteramos el fin de semana, Pancho Rego, a propósito de los 13.000 millones de pesos objetados por Contraloría, y esta subsecretaria que renuncia un viernes, pero que recién se va el lunes? Esto es rarísimo también, es como que... No es el primer caso. Como que se va el lunes... Al menos renunció. Oye, ¿tú veías algo positivo? Desconozcámosle una, démosle una.
No, pero por parte de Luis Cordero, las declaraciones son al menos llamativas porque se contradice él mismo en la misma declaración. Él señala que lo primero es que usted puede entender corrupción como infracción a la ley o comisión de delitos como cohecho, etcétera. Ya, bien, estamos frente a esa figura. Pero, dice, hay una segunda excepción, que es la que nosotros en principio deberíamos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito. O sea, hay delitos que son delitos y hay delitos que no son delitos. Entonces, ¿a qué Luis Cordero le hago caso yo? ¿Al que dice, mira, acá efectivamente una infracción a la ley que es constitutiva de delito, o que se hace una excepción distinta, quizás del mundo mágico, del ICIPAP, del realismo mágico, donde corrupción no es delito, donde cohecho no es delito, donde tráfico de influencia no es delito, donde asociación ilícita no es delito? ¿A cuál se refiere? Entonces, al menos va un pasito más adelante y dice, sí, aquí estamos frente a la hipótesis de corrupción, perfecto. Pero Camila Vallejo este mismo fin de semana en Tolerancia Cero le preguntan si el caso convenio constituye ilegalidad y ella dice que no, que es un error involuntario. Entonces, si uno me dice que es corrupción y el otro me dice que es error involuntario, sí o sí, uno de los dos está mintiendo. Es imposible que dos declaraciones contradictorias no tengan a un mentiroso y una persona que intenta decir la verdad. ¿Quién miente? Yo creo que es Camila Vallejo. Yo creo que Camila Vallejo miente y creo que se quedó pegada, porque la tesis, Camila, ministra, con todo el cariño, Vallejo, sin S, porque se enoja cuando le ponemos la S al apellido Vallejo, ministra, a usted le digo, la tesis del error involuntario fue del 16 de junio, la primera semana de este caso, cuando Pablo Paredes redactó la minuta y dijo, no, aquí hablemos de error político grave, error involuntario, un tema antiético. Ministra, en la primera semana. Hoy día estamos hablando de corrupción, de investigaciones por parte del Ministerio Público, y donde hasta el presidente de Revolución Democrática dijo que evidentemente es bien raro que Catalina Pérez, siendo la diputada de la zona, que es su gente, que era su pareja, no supiera. Entonces, ministra, actualícese. Pero es increíble cómo no se le mueve una ceja, compadre. Bueno, otra cosa que es increíble también es cómo desde el propio oficialismo han salido a criticar al gobierno, ¿cierto? De hecho, fue el propio senador socialista, no Fidel Espinosa, yo sé que usted está pensando en él, sino que fue Juan Luis Castro el que dijo que ya estaba aburrido de defender al gobierno y que le daba vergüenza defender al gobierno. Es verdad que después morigeró un poco, pero la verdad que es difícil de defenderlo. Hay que tener mucha cara de palo, ¿o no? Como la que tuvo ayer la propia ministra Vallejo, cuando en una inteligente intervención que comentábamos anteriormente a la pasada, ¿cierto?, de Daniel Mansuy, le dice, bueno, ministra, usted está criticando esto de que la UDI le esté imputando un delito al ministro Jackson, pero usted hizo lo mismo contra un carabinero y además lo imputó de asesinato. Varias veces. Y resulta que ella no fue capaz de reconocer que había cometido un error, no fue capaz de reconocer que había hecho algo absolutamente inapropiado y tampoco de pedirle disculpas a ese carabinero. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Sí, a ver, yo creo que más que falta actualización, Camila Vallejo yo creo que está bien actualizada. Lo que pasa es de que no... ella está cuidando en parte su imagen y acuérdense de una cosa también, ella es comunista, y el Partido Comunista se blindan entre ellos y se va a preocupar de decir lo que la gente, o básicamente lo que su sector quiere escuchar. No se va a salir de ese libreto, ¿ya? No se va a salir de ese libreto. Y en ese sentido, la protección del presidente, propiamente tal, obviamente que es un tema importante, pero al final del día ella está ahí con una misión, y esa misión tiene que ver con instalar al Partido Comunista o fortalecer al Partido Comunista al interior del gobierno y probablemente buscar una alternativa de gobierno posterior en donde el Partido Comunista tenga una participación mayor, ¿cierto? Tener un candidato eventualmente presidencial del Partido Comunista. Esa es la lógica, ¿ya? El Partido Comunista funciona así en la Convención Constitucional, funciona así ahora en el gobierno. Yo por eso no he sido pocas las veces que he señalado de que el gobierno es un perfecto espejo de lo que pasó en la Convención Constitucional. Y lo digo porque finalmente ese es el modus operandi. Ese es el modus operandi. Entonces, al final, acá hay una lógica donde al juicio de ellos, no hay un doble estándar, ni hay un doble discurso. Nosotros estamos habilitados porque nosotros tenemos derecho a llegar al poder. Nosotros somos legítimos en la medida que nosotros estamos en el poder. Si otros están en el poder, entonces no es legítimo. Nosotros sabemos qué es lo mejor para el resto. Nosotros sabemos lo que es mejor para los chilenos y el resto no. Y en ese contexto, la lógica es de que cuando se incurren en este tipo de hechos,
que es altamente probable que sean constitutivos de delito, que son directamente casos de corrupción, como ha reconocido el abogado Cordero, el profesor, que son hechos que vulneran la probidad, etcétera. Bueno, al final del día se cambia el lenguaje por un error, o un problema de criterio, o un problema de error administrativo. Entonces, finalmente, por ahí pasa el tema, ¿cierto? Pasa por eso está la cancelación, por eso esto de, por eso tenemos la Comisión de Desinformación. Siempre la lógica es, en la medida que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, en la medida que tú digas lo que yo quiero que tú digas, está bien. Pero si dices algo distinto, o si haces algo distinto, piensas distinto derechamente, entonces, eso ya no, eso ya es delito, es falso, y esa es un poco la lógica dicotómica que se ve para afuera, pero que para ellos no lo es. Para ellos es simplemente una manera de actuar, es propio de lo que es un totalitarismo, y esa performance la hace perfectamente bien Camila Vallejo. Bueno, y sin duda que hay una actitud, como decía muy bien Constanza Juby, que se repite en el tiempo, que es consistente, que es deliberada, que es buscada, de lo que algunos podrían llamar desinformación o fake news. Porque la propia Camila Vallejo, ¿cierto?, que acusa, por ejemplo, a la UDI, y específicamente, ¿cierto?, al ex senador Jovino Noboa, fallecido además, por ejemplo, del tema del caso Spinac, y sabiendo que no es verdad, sabiendo que es falso, ella no es capaz de pedir disculpas. Y hace lo mismo en la noche después con el carabinero, ¿cierto?, que en Panguipulli se defendió, que actuó por defensa propia y que ella, digamos, no se demoró un segundo en decir que era asesino. Y no le pide disculpas. Con la misma cara, ¿cierto?, de fierro, podríamos decir. Y al mismo tiempo victimizándose al final de la intervención, casi que porque le hacían una pregunta, ¿cierto?, se sentía un poco atacada. ¿Cómo lo ves, diputado Cristian Araya? Mira, la explicación es muy sencilla. La ministra Vallejo es comunista, y para ser comunista o bien se es ingenuo, se es mentiroso o se es chiflado. Una ideología perversa que destruye la sociedad, destruye la convivencia entre las personas, destruye la economía y las libertades de las personas. Una ideología que ha derramado más de 100 millones de muertos. Una ideología que no funciona en ninguna parte, ni siquiera en Alemania cuando la trataron de implementar. Esta ideología perversa, todo aquel que la defiende, o bien es una persona tremendamente ingenua, que las hay dentro del mundo de la izquierda. Hay otras que mienten deliberadamente porque saben lo que están proponiendo no funciona, saben cuáles son las consecuencias, pero así todo niegan de la verdad, sabiendo y conociendo la cual es, o directamente están chiflados. O sea, en el fondo hay una desconexión total y absoluta con la realidad. O sea, alguna de las tres hipótesis, porque cualquiera de las otras alternativas a mí le dan un poco la responsabilidad. Aquí la ministra Vallejo miente una vez más deliberadamente. O sea, aquí la realidad es muy clara, tanto en el caso del carabinero, que lo acusó de homicida, y así otros casos, pero contrastado, cuestionado, ella va a seguir sosteniendo que Cuba es una democracia, va a seguir sosteniendo que Venezuela es la consecuencia de un conflicto social y político, y va a seguir defendiendo a todas estas figuras nefastas, como pueden ser Stalin, Lenin, etcétera, y todas esas figuras que cuando cierran la puerta de sus casas le prenden velita. Entonces, que no nos sorprenda, porque no se puede esperar algo distinto de un comunista. Los comunistas son y serán siempre así. Pancho Rego. Mira, lo de Camila Vallejo en particular es bastante llamativo, porque no puede ser que la ministra vocera de gobierno, ¿cierto?, nuestra Segov, que es la encargada de hacer las vocerías, de representar al gobierno, de dar la opinión pública del gobierno, tenga tantos hechos continuos de mentira. Pues porque yo comparto las palabras de Cristian. Sí, pero en el Frente Amplio también son mentirosos, y ellos se definen socialistas. Entonces, es un problema que va incluso más allá del hecho de ser comunista socialista, es que este gobierno en particular ha hecho de la mentira una praxis política. El Frente Amplio y el Partido Comunista llegaron al poder mintiendo. Si es cosa de recordar el programa de gobierno de Gabriel Boric, él prometía que iba a condonar el CAE, que iba a pagar la deuda histórica de los profesores, él se ponía al TPP-11, él decía que el transporte iba a ser gratis. Sí, pero no lo sabía, era negligente, no lo sabía. Era mentira, amigo. Era mentira, 100%. Punto. Y yo eso lo quiero recalcar. Son patológicamente mentirosos, y Camila Vallejo en particular ha hecho de la mentira una praxis política y no se le mueve un ápice. Porque cuando ella le imputa, este fin de semana, cuando hay increpada por Daniel Mansúi, que
De paso, yo no había visto nunca a Daniel Mansuy increpando o apretando a un panelista como lo hizo ayer, porque ya el descaro era mucho. Sí. Porque fue Camila Bien Vallejo hecho, la que vino a criticar la carta de la UDI, donde decía, es que acá la UDI está haciendo demasiado Barça porque le está imputando delito a un ministro y están están forzando, están sobornando las negociaciones que tengamos por el tema de la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Y Mansuy le dice, ¿y usted no hizo lo mismo? No, perdón, pero ¿no fue usted la que le imputó a un carabinero en Panguipulli haber asesinado brutalmente a Francisco, que era el malabarista? Que finalmente ese carabinero después terminó siendo absuelto por el uso legítimo de la defensa, legítimo de la fuerza pública, la legítima defensa del carabinero, después de un proceso que duró aproximadamente un año, donde no fue solo eso. El Partido Comunista se querelló en esa causa. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y usted me va a decir que usted no le imputó la comisión de un delito a un carabinero. ¿Cuándo pidió disculpas? Oye, y los falsos funcionarios del INEH que supuestamente habían sido legalizados, mentira. ¿Cómo juzgaron al cabo Zamora? Sí, claro. Que quedó absolutamente demostrado que era inocente, pero ahí estuvieron apuntándolo con el dedo. O cuando Beatriz Sánchez, cierto, tuiteaba del centro de tortura en Plaza Baquedano. Y todos los parlamentarios del Partido Comunista defendieron esa tesis en el Congreso. Está confirmado el centro de tortura en Baquedano y no jamás han pedido perdón. Lamentablemente tenemos que hacer otra vez nuestra pausa. Esta es la última porque ya volvemos en nuestro último bloque, que es ahí en Agricultura, que ya volvemos. Estamos de regreso conversando con Constanza Juve, Cristian Araya. Con la gran Constanza. La gran Constanza Juve, y ya lo escuchaba usted también, Pancho Orrego, para los que nos están viendo en YouTube. No, todavía no ha llegado el deporte. Ya viene deporte en Agricultura. Pancho Sagredo, Patricio Yáñez, Cristian Camaño, Juan Cristóbal Guarelo, ya vienen. Pero aquí todavía estamos conversando de nuevas voces porque hay una noticia que no podemos dejar de conversar, que es que el oficialismo, ¿cierto?, reclamó a la Corte Suprema por la incorporación de nuevos capítulos a anteproyecto constitucional propuestos por republicanos y por Chile Vamos, en 37 páginas firmadas por los 14 consejeros de izquierda. Se pretende impugnar la creación de nuevos acápites, ya que a juicio de las colectividades de gobierno esto implica una infracción a las reglas del procedimiento que rigen al Consejo Constitucional. Específicamente estaban reclamando el que se hayan incorporado capítulos especiales para las Fuerzas Armadas, para la Seguridad Ciudadana y para la Defensoría de las Víctimas. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Sí, a ver, yo primero creo que esto te da cuenta de que este tipo de acciones está bien que en la práctica, si uno considera de que existe alguna vulneración desde mi punto de vista no a las reglas del juego, uno pueda recurrir y no pasa nada. ¿Y por qué digo eso? Porque son las propias autoridades de izquierda quienes permanentemente minan las instituciones, reclamando porque parlamentarios, por ejemplo, recurren al Tribunal Constitucional cuando estiman que hay alguna inconstitucionalidad, o ejercen ciertas acciones de fiscalización. O sea, las acciones obviamente no implica que uno tenga que abusar de aquellas, pero sí hay que desdramatizar un poco ese elemento. Porque incluso el propio ministro Cordero, a propósito de lo que estábamos conversando antes, cuando le conviene considera que lo que ha dictado el Tribunal Constitucional está equivocado, y cuando no le conviene, bueno, entonces, o cuando le conviene, mejor dicho, está equivocado el Tribunal Constitucional, y cuando le conviene también dice, oye, estuvo muy bien el Tribunal Constitucional. O sea, las instituciones tienen que funcionar independiente de cuáles sean las mayorías que estén en un momento, porque precisamente esas acciones están para proteger a las minorías, ¿ya? Primero, como ese análisis desde la perspectiva del doble estándar que muchas veces tienen este tipo de personas, ¿verdad? Y lo segundo, desde mi perspectiva, creo que la acción ante la Corte Suprema, la ley viene en diagonal, pero entiendo que el punto central tiene que ver con el hecho de incorporar como un capítulo distinto el de Fuerzas Armadas. Hoy día en el texto de los expertos como base está en la regulación de las Fuerzas Armadas, solo que no está como un capítulo aparte. Y eso fue una discusión que tuvieron los expertos y donde al final no quedó como un capítulo aparte independiente, que había un porcentaje importante de de comisionados expertos que estaban de acuerdo con eso. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora hoy día el Consejo Constitucional, que fue electo para hacerle modificaciones al texto de los expertos? Que eso yo también creo que es importante tomar en consideración, de que hay consejeros que han planteado que acá hay una especie de pasada de máquina,
o que se está tratando de armar una constitución partisana. Yo tengo algunas diferencias con algunas enmiendas, particularmente del Partido Republicano, que considero que son más bien materias de ley, no tanto materias constitucionales, pero de que acá se habla de que las enmiendas de la UDI, de Republicano, del resto de Chile Vamos, yo al menos revisándolas bien en detalle, constituyen una constitución partisana o de derecha, o una constitución que en la práctica pretenda ser una pasada de máquina o un barrido. A mi juicio son declaraciones completamente destempladas, fuera de la realidad. Intentar compararlo con la Convención Constitucional creo que derechamente es ridículo, ¿ya? Incorporar, y con esto cierro, capítulos como el de Fuerzas Armadas para dejar todos esos elementos en un capítulo aparte, no es una vulneración de las bases constitucionales. Los consejeros están en todo su derecho de querer hacerle modificaciones al texto de los expertos, porque precisamente fueron electos por la ciudadanía para hacer eso, aprobar lo de los expertos, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas. Y hay todo un procedimiento que está en la Constitución precisamente para regular esto. Por lo tanto, desde mi perspectiva más bien jurídica, no veo que acá haya un incumplimiento de las reglas. Cristian Araya, 1 minuto para ti y después 1 minuto para Pancho Rego. Mira, yo creo que esto refleja muy bien la posición que tiene la extrema izquierda en relación a la seguridad. En todas las campañas vimos que la seguridad era el foco de izquierdas y derechas, pero a la hora de los que hubo, concurren a la Corte Suprema para tratar de cortar la sala a una propuesta que ha sido bastante más transversal, más allá del fondo que esta presentación la haga Chile Vamos y el Partido Republicano, sino que es lo que todos hablaban en las campañas, es tratar de reflejar la principal preocupación de los chilenos en un texto constitucional. Hoy tenemos la oportunidad de tener la Constitución de la seguridad, que es la principal preocupación de los chilenos, pero para variar, la izquierda intenta impedir a toda forma que esta propuesta constitucional se convierte en la Constitución de la seguridad. En ese sentido es un portazo de los consejeros oficialistas, el Partido Socialista, a la izquierda, hasta el Partido Comunista, a millones de chilenos que sueñan con un país más seguro para vivir y trabajar. La enmienda apunta precisamente a que las personas y las víctimas estén en el centro de la discusión, en el centro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero ellos privilegian ante la ideología, privilegian ante estos gallitos. Yo creo que es una señal de que al menos desde el Partido Republicano y Chile vamos en la dirección correcta, porque si a la extrema izquierda, aquellos que respaldaron el octubrismo, aquellos que quemaron iglesias, aquellos que quemaron el metro, que saquearon locales comerciales, que agredieron y lesionaron gravemente a cientos de carabineros, no lo quieren, es que vamos en la dirección correcta. Así que un llamado especialmente a las personas de centro y las de derecha. Atentos, que si la izquierda más radical le genera urticaria, resistencia a este tipo de cosas, para que empiecen a darle una vueltecita a aquellos que desde la derecha hablan de que hay que votar rechazo. Epa, si al señor Telier no le gusta esto, al menos dejemos la duda de si puede ser que avanzando esto y si se llegan a aprobar esta enmienda, tengamos un muy buen texto constitucional para poder aprobar a final de año. Pancho Rego. Y me gusta ese compromiso, amigo, del Partido Republicano, porque lo manifestaron desde el día 1, sobre todo Agustín Esquela, cuando dice que ellos van a generar una constitución que sea para la mayoría de los chilenos. Arturo. Y no, Arturo, perdón, si no, Agustín es el otro nacional. Arturo es wanderino, así que igual le mando un saludo. Arturo Esquella, presidente del partido. Aguanta el Wander. Oye, me parece bien que los convencionales, que los consejeros del sector de izquierda más radical hayan presentado este recurso, porque devela la verdadera cara del octubrismo, lo que ellos representan de verdad, lo que ellos son de verdad. Porque lo que están queriendo impugnar a través de este recurso de reclamación no es un artículo en particular, están queriendo impugnar 3 capítulos. Un capítulo sobre las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, sí, que va a apoyar a nuestros carabineros, a nuestras policías de investigaciones, que los va a dotar de mayores atribuciones. Me parece bien que ellos digan que están en contra de eso, porque de verdad lo que son. Un capítulo que habla de la seguridad interior del Estado, que es una de las demandas principales de la ciudadanía hoy en día, y me parece bien que ellos públicamente digan estamos en contra de eso, porque nosotros somos los que indultamos a 13 delincuentes. Y van a impugnar un capítulo sobre la Defensoría de las Víctimas, y me parece bien que ellos reconozcan que no quieren que las víctimas tengan protección. Me parece muy bien, creo que los devela, creo que muestra la verdadera cara del octubrismo chileno, esa que está radicada actualmente desde el Partido Socialista hasta el Frente Amplio. Bien, muchachos, muestren sus verdaderas cartas, digan lo que son. Ustedes son los que indultaron, ustedes son los que están en contra de Carabineros, ustedes son los que los querían refundar, ustedes son los que los querían disolver. Qué bueno que muestren su verdadera carta. Nosotros desde la derecha vamos a estar apoyando a Carabineros siempre, aquí y más adelante. Retratado de cuerpo entero. Exacto. El octubrismo, el Frente Amplismo y el gobierno con esta
reclamación que hicieron ante la Corte Suprema. Quiero agradecerle muchísimo a Constanza Juve, Pancho Rego y el diputado Cristian Araya por habernos acompañado en esta interesantísima jornada de día lunes en Nuevas Voces. Quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y mañana nos encontramos nuevamente a la 1 de la tarde. Que esté muy bien. Chao, chao. Chau.